Señor presidente, honorable jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representante del Estado de Chile, distinguido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, soy Aucan Wilcamán Paillama, integrante de la organización Auquín Guaymapo-Unglam, Consejo de todas las Tierras. Señor presidente, este es el primer caso que se presenta ante un tribunal internacional que ha afectado a más de un centenar de personas de origen mapuche y especialmente a sus autoridades tradicionales. Por tanto, las resoluciones que se tomen en este tribunal tendrán un impacto en el presente y futuro del pueblo mapuche en materia de derechos humanos. Honorable integrante de la Corte, quisiera subrayar algunas cuestiones de carácter previas para un cabal entendimiento de lo sucedido durante el 1992. En primer lugar, el pueblo mapuche tuvo una relación singular con el sistema colonial hispano y celebró más de 30 parlamentos o tratados que reconocía la soberanía territorial. Esta situación lo caracteriza de todos los otros pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. En segundo lugar, el Estado de Chile celebró parlamento y tratado con el pueblo mapuche, acuerdos que ratificaban los límites y la soberanía territorial mapuche. En tercer lugar, durante 1860 al 1881, el Estado de Chile tomó la decisión de invadir y anexar el territorio mapuche mediante la fuerza y la violencia militar, cuyo hecho se denominó pacificación de la Araucanía, en donde se cometieron dos hechos consecutivos: la toma, ocupación y confiscación de nuestro territorio y sus recursos, y por otro lado se cometió el crimen de genocidio. Honorable Tribunal, estos hechos y momentos históricos fueron las causas de nuestras motivaciones durante el 1992, porque además se cumplían 500 años de la llegada de los españoles a nuestro continente y recientemente se ponía fin a una era de la dictadura militar y se cumplían 109 años de la invasión militar en nuestro territorio, en donde permanecíamos en el más absoluto negacionismo.